sutra, ¿no? Ese sutra de nuestra época, ¿no? Nuestra época se llama弥勒救苦真经, ¿no? Ese 弥勒救苦真经, ¿no? 弥勒Buda de ese centro, ¿no? Ese centro, ese se llama弥勒, ¿no? Maitreya, ¿no? Maitreya. A veces, porque de ahora, ¿no? Siempre escuchamos fin del mundo, ¿no? Es yang blanco, ¿no? Yang blanco. Y ese yang blanco, ¿no? Dios ha enviado 3 Budas para rescatar el mundo, ¿no? Ese Maitreya,弥勒. Después en el maestro Qigong y Yue Pusa son 3 Budas, ¿no? Nosotros de otro lado, ¿no? Otro lado, jardín, ¿no? Hay ese 3 Budas grandes, ¿no? El centro ese Buda弥勒, de derecha, ¿no? Es el maestro Qigong, ¿no? Y de otro lado es de la maestra Yue Pusa, ¿no? Y nuestro Maitreya, ¿no? Nuestro Maitreya, ¿no? Es Buda弥勒reencarnado, ¿no? Reencarnado de ahora, ¿no? Presente vida, ¿no? Presente vida de esa foto, ¿no? Centro, es Maitreya, ¿no? Se llama, es nuestro Maitreya, ¿no? Y esta vida, su nombre se llama Lu Zhongyi, ¿no? En 1922, ¿no? 1922, año 1922, fallece, ¿no? Y siguiente año, ¿no? 1923, ¿no? 3 de marzo ha venido, ¿no? Dejar, ¿no? Ese mensaje o ese sutra, ¿no? Ese sutra, ¿no? Esa primero, ¿no? Esa principio, ¿no? Esa hablado de qué es el Tao, ¿no? Y te enseña, porque cuando uno inicia Tao, ¿no? Entrega, ¿no? 3 tesoros, ¿no? Y ese 3 tesoros, ¿no? Para que cuando nuestra vida, ¿no? Puede, según 3 tesoros, practica para que tener protección, ¿no? Pero que siempre, ¿no? Puede estar conectado con el Dios, ¿no? Conectado con Dios y todos los santos para tener protección, ¿no? Y cuando un día, ¿no? Nosotros tenemos que dejar ese mundo, ¿no? Y espíritu cuando llega ya sabemos dónde llegar, ¿no? Entonces, según esos 3 tesoros puede entrar, ¿no? Entrar al cielo, ¿no? Entrar al cielo. Entonces, ¿no? Es por eso se llama 3 tesoros, aunque no, ustedes parece que está confundido, ¿no? No entienden mucho, pero poco a poco puede cuando uno investiga, uno estudia, ¿no? Ya puede poco a poco puede entender, ¿no? Entender qué es 3 tesoros, qué importancia, ¿no? Y por qué, ¿no? Entonces, ¿no? Hoy día ya estamos entrado, ¿no? Entrado en esa parte, ¿no? Quiere decir Lao Mu Jiang Xia Tong Tian Qiang Wu Yang San Qian Dui He Tong. Esa parte, ¿no? Está hablando sobre los 3 tesoros, ¿no? 3 tesoros
hoy día, ¿no? De presencia, ¿no? A la mayoría está iniciada ya sabe cuál es, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Yo aconseja, ¿no? Hay que venir, ¿no? Cualquier día puede, ¿no? Como nosotros ahora tenemos un misionero, ¿no? Puede venir, pasar esa ceremonia de iniciación, ¿no? Ya puede saber, ¿no? ¿Cuál es el tres tesoros? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿no? Ahora solo ¿no? Voy a explicar, ¿no? ¿Qué significa todo esa frase, ¿no? ¿Qué significa Naomu? Es madre vieja, ¿no? Más vieja, más, ¿cómo se dice? No hay más vieja que ese Dios, ¿no? ¿Qué significa Dios? ¿Sí? Entonces son de nuestro origen, nuestro madre vieja, ¿no? Ese significa Naomu, ¿no? 降下, ¿no? 降下, no, 降下 quiere decir descender, ¿no? Descender. ¿Por qué Dios descendido a ese Tongtianqiao para pasar el cielo, ¿no? Ese punto, ¿no? Como yo digo, ese cruz, centro de cruz, ¿dónde está, no? Ese no quiere decir el punto acupuntura, ¿no? Ese son, por ese, ¿no? Ese Biblia también, ¿no? Dice, ¿no? Una persona, un hombre pobre, ¿no? Más fácil de pasar, ¿no? Agujero de aguja, ¿no? Y también, ¿no? También dice puerta angosta, ¿no? Puerta angosta, para entrar esa puerta angosta, ¿no? Muy difícil entrar, puerta ancha, ¿no? Más fácil, ¿no? Eso quiere decir, digamos, como porque no siempre, ¿no? Más fácil, ¿no? Porque deseo viene, ¿no? Ese ojo, nariz, boca, oído, ¿sí o no? Es muy fácil, ¿no? Muy fácil caer. Digamos, lo veo, ese es muy bonito. Ya está, tiene, ¿no? Ya está empezado, ¿no? Empezado a pegar, ¿no? A pegar de ese monito, o ese, ¿cómo se dice? Ya deseo, ¿no? Ya está olvidado, ¿no? Olvidado cuál es el central, cómo tiene que conservar, ¿no? Olvidar, ¿no? Ya perdido, ¿no? Perdido de cuál es el correcto, ¿no? Ese quiere decir ojo, muy fácil, ¿no? Rico, ¿sí o no? O también, ¿no? Ese de la lengua, ¿no? Ese siempre muy fácil, ¿no? Ese quiere decir poeta angosta, ¿no? Poeta ancha, ¿no? Poeta angosta, ¿no? Difícil entrar, ¿no? Eso quiere decir siempre, ¿no? Porque, digamos, como ese norma, ¿no? Ese 10 mandamientos, ¿no? 5 preceptos, ¿no? 5 preceptos, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre más difícil, ¿no? Más difícil de conservar, ¿no? Entonces, ¿no? Y según nuestro budista, ¿no? Budista dice, ¿no? Nuestro orificio, ¿no? Tiene ese poro, ¿no? Ese ¿cómo se llama? Poros, ¿no? Poros. Existe 84, ¿no? 84,000 orificios.
¿no? Orificio, pero solo ese punto, ¿no? Ese punto de acupuntura, ¿no? Ese orificio, ¿no? Ese punto está conectado con el Dios. ¿Sí? Por eso, ¿no? Siempre necesita pasar esa ceremonia de 100, ¿no? Puede estar conectado, ¿no? Para que solo ese orificio, ¿no? Puede pasar en cielo, entrada del cielo. ¿Sí? Así entiende, ¿no? Ya. Ya. ¿Por qué Dios, no? ¿Por qué Dios descendido ese orificio, ¿no? O ese Tao, para pasar al cielo, ¿no? Porque ese por ahora, ¿no? Tiene mucho mundo, existe mucho calamidad, ¿no? Por eso, 救苦 quiere decir, ¿no? Salvar de sufrimiento. La vida sufre, ¿o no? Sí. Sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, todo es sufrimiento. Entonces, ¿no? Nosotros cuando conocemos de ese, ¿cómo puede salir de ese sufrimiento? ¿No? ¿Cómo puede salir de ese sufrimiento? Ese son nosotros, ¿no? Tiene que, hay que saber, ya jamás, ya no voy a entrar, ¿no? Ese rueda de reencarnación, ya voy a tener siempre, ¿no? Paraíso con el Dios, ¿no? Allá no tiene calor, no tiene frío, no tiene, ¿cómo se dice? Envidia, no tiene nada, ¿no? Ese quiere decir, ¿no? Nosotros tenemos que, para saber, ¿no? Estudiar, para practicar. ¿Está bien? Yeah. Por eso, ¿no? Por eso, ¿no? Dios, propósito de Dios, ¿no? Descendido tal, ¿no? Para que nosotros puede pasar al cielo. ¿Entendido? Pero quiere pasar al cielo, ¿no? Siempre necesita dejar, ¿no? Desapegar, ¿no? Para que pueda llegar allá, porque allá, ¿no? Aunque nuestro maestría, ¿no? Está preparado, ¿no? Si no, nuestra tarea, ¿no? Cuando la vida, no ha terminado esa tarea, ¿no? Puede llegar a cielo Tushita, ¿no? Cielo Tushita, para completar nuestra tarea. Pero es, ¿no? Mejor siempre, ¿no? Nosotros cuando está la vida, ¿no? Hay que practicar bien, ¿no? Desapego, dejar, ¿no? Ese quiere decir practicar, ¿no? Digamos como un día, ¿no? Mi paisana ha venido, ¿no? Visitar y está hablando. Yo ahora ya no quiero, ¿cómo se dice? Ya estoy, ¿no? Aprendido más tranquilo, ¿no? Tranquilo. Cuando ve algo, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Ya no voy a enojar, ¿no? Voy a comprender, voy a ¿cómo se dice? Para que puede, ¿no? Esa vida, ¿no? Puede estar tranquilo, no tanto pelea con mi hijo, con mi esposo, con eso, ¿no? Eso se llama práctica, ¿sabes? Porque en el mundo, ¿no? La verdad, ¿no? Nosotros estamos tratando para llegar a perfección, ¿no? Perfección. Y nadie puede, ¿no? estar, ¿no?
siempre no está perfecto, no, siempre perfecto, solo no hay que tener comprensión, ¿no? Comprensión, perdonar, fidelidad, todo eso, ¿no? Yeah. El recién no puede pasar el cielo, no puede pasar el cielo. Quiere decir, ¿no? Si no tiene Dao y sombra, no tiene imagen. Dios no tiene imagen, Dao no tiene imagen, Espíritu no tiene imagen. ¿Sí o no? No hay sonido, no hay imagen, no puede tocar nada, ¿no? San quiere decir espontáneo, ¿no? Quiere decir espontáneo. Entonces, ¿no? Espontánea, nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo es como una pequeña cosmos, ¿no? Y el gran cosmos, nosotros identificamos como ese, ¿no? Digamos, ¿cuál es el más espontáneo, ¿no? Es como, ¿cómo se llama? Es nuestro nariz. Narices son más altos, ¿sí o no? Sí. Más alto. Es como espontáneo, ¿no? Como espontáneo, ¿no? Es espontánea, ¿no? Frente de la espontánea, ¿no? Ahí se encuentra a nuestro el poeta del espíritu, ¿no? Poeta, por eso, ¿no? Biblia, ¿no? También Dios formado hombre con qué, con el barro, ¿no? Con el polvo. Y sopló por donde, aliento sopló por donde, por nariz, ¿sí o no? Entonces, ese punto, ¿no? También esa ¿no? Habrá, aunque Sutra de Milo Jiu Zhen Jing, ¿no? Esa hablado de espontánea, ¿no? Espontánea, ¿no? Y Biblia dice nariz, ¿no? Más directo, ¿no? Sopló, aliento por nariz, por parte de nariz, por eso, ¿no? Yo aconsejo, ¿no? Ustedes tienen que iniciar el Dao, ¿no? Recién puede encontrar, ¿no? ¿Dónde está la puerta del espíritu? ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿no? Sanchen, frente de la montaña, ¿no? Doy, aprobar, ¿no? Ese contrato, ¿no? Ese ya, digamos como ese合同, ¿no? Ese contrato, ¿no? Ese de tercer tesoro, ¿no? Tercer tesoro. Tercer tesoro es el principio y fin, ¿no? Y según letra de China, ¿no? Es como abrazar un bebé, ¿sí? Zi y Hai es bebé, ¿sí? Nosotros a veces es María, ¿no? Abrazar a un bebé, ¿sí o no? La gente no entiende porque no ha iniciado el Dao, por eso no entiende, no dice que es Jesucristo, pero no es. Ese quiere decir tercer tesoro, ¿no? Digamos como ese no es también, ¿no? Revelación, ¿no? Revelación de cuando tenía asamblea de Paraguay, ¿no? Consuelo, esta vez nosotros ha viajado con ese, sí, ese, ¿cómo es? Ese señor, me he olvidado qué nombre, ¿no? Él ha sacado fotos, ¿no ves? Y ese también, ¿no? Ha revelado, ¿no? Es Virgen Guan Yin, ¿no? Virgen Guan Yin, ¿no? Guan Yin. También ha abrazado un bebé, ¿sí o no? Abrazado ese bebé. Sí. Pero es princesa, ¿no? Si digamos como dice, ¿no? Ese abrazado a Jesucristo, ¿no? Abrazado a Jesucristo. Pero ese igual, ¿no? Ese Guan Yin, ¿no? Guan Yin abrazado bebé, él es princesa, ¿no? No ha casado, no tiene hijo, ¿no? Y cómo está, ¿no? Abrazado bebé también, ¿no? Entonces, ese significa que
indicando, ¿no?, que nosotros tenemos que buscar, ¿no?, buscar ese templo, ¿no?, para pasar esa ceremonia, ¿no?, para tener abrazado ese bebé, ese tercer tesoro, ¿entendido? Tercer tesoro, abrazado ese bebé. ¿Qué se significa? Porque, como dice, ¿no?, es como 合同, ¿no? 合同es como mi idioma, como el contrato, ¿no? Como el contrato, ¿no? Contrato quiere decir, ¿no? Un contrato, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Yo soy hijo de Dios. Y también, ¿no?, ese sello, ¿no?, como el sello, ¿no?, sellado, ¿no?, cuando nosotros no me ir a sacar algo trámite, siempre necesita sello, ¿sí? Ese sello. En la Biblia también ¿no?, hay un Apocalipsis, dice, yo vi otro ángel que está subiendo por oriente, donde nace el sol, ¿no?, y su mano agarraron un sello vivo, ¿sí? Un sello vivo. Ese quiere decir, sello vivo quiere decir sello, ¿no? Cuando nosotros, ¿no?, recibimos ese sello, ¿no?, ese sello, entonces ya puede tener la vida eterna. Ese quiere decir vida, sello vivo. ¿Entendido? Pero ahora, ¿no?, por eso yo digo, ahora, ¿no?, Dios ha otorgado, ¿no?, ese poder a nuestro maestro Qi Gong y Yue Hui菩萨, ¿no? Digamos como nosotros ahora, ¿no?, presidente ese, ¿qué nombre? Ya. Y antes Evo Morales, ¿ves? Pero ya está pasado. Si nosotros algo trámite necesita sello de presidente, ¿no?, busca a Evo, ya no es delegación, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que comprender ese parte, ¿no?, porque Dios ha dado otorgado ese poder a nuestro maestro Qi Gong y Yue Hui菩萨. Y misionero es como representante del maestro Qi Gong y Yue Hui菩萨, ¿no?, para recibir ese sello. ¿Está bien? Sí. Ya, ese parte, ¿no?, está hablando, ¿no?, nosotros, ¿no?, hay que recibir tal, ¿no?, para que pueda saber dónde está abrir ese puerta del espíritu para que pueda pasar el cielo. Si no pasa esa ceremonia, ¿no?, nadie puede llegar al Padre. Por eso, cuando Jesucristo, ¿no?, un día un niño está corriendo, ¿no?, quiere acercar a Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? Venga a mí, porque solo ese niño puede entrar, pasar el cielo, ¿sí? ¿Entendido? Por eso siempre necesita ese niño, ese tercer tesoro, ese sello, ¿no?, ese sello. Por eso nosotros, ¿no?, siempre, ¿no?, tiene esa oportunidad, ¿no?, esa oportunidad para que puede no deja pasar esa oportunidad. ¿Está bien? Ya. Pero cuando todavía no iniciado, hay que venir rápido para venir iniciar el Tao, ¿no? Y si ya iniciado, hay que seguir, ¿no?, estudiar, ¿no?, practicar, ¿no?, para profundizar más y más, para que puede, cuando uno ha aprendido, ya puede saber, ¿no?, cómo
transmitir o cómo predicar, ¿no? Cómo compartir a nuestra familia, ¿no? Nuestra amistad, puede salvar el mundo, ¿no? Aprender cómo salvar el mundo. Entonces, ¿no? Ese son de ese, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa frase, ¿no? Y después, ¿no? Siguiente frase ya está hablando de segundo tesoro, ¿no? Segundo tesoro, ¿no? 老母降下通天桥，如引山前对河童。啊，婴儿要想归家去，十面当来弥勒尽。啊，呀，ese ya de otro semana, ¿no? Otra frase, ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué siempre hay que orar, ¿no? Siempre hay que orar siempre hay que orar ese sutra, ¿no? Porque siempre repetido, orar y orar, ¿no? Por si van a entender, ¿no? Por si van a entender. Digamos, como yo antes igual, ¿no? No entendía, ¿no? ¿Qué se significa? ¿No? ¿Qué se significa? Pero todos los días orar, ¿no? Estudiar por si ya abrir mente, ¿no? Ya puede entender, ¿no? Entonces, ¿no? Hoy día, ¿no? Yo solo compartido hasta aquí, ¿no? Esa parte, ¿no? Y deja a misioneros para que continúe su tema. ¿Está bien? Bienvenidos. Gracias. Hoy vamos a continuar este tema que estamos hablando. El tema que estamos tratando el día de hoy son las escalas de práctica mental. Y cuando hablamos de escalas, hablamos de operativamente cuando estamos practicando qué área podemos desempeñarnos o cómo podemos trabajar. Una de las bases más importantes y fundamentales es reconocer, digamos, a nuestros antepasados. Por eso, gracias a Dios, a todos los santos y budas, a nuestros maestros iluminados, a nuestro decano, a Isoi Senti, a nuestra decana Pushesi Pusa, a nuestras misioneras, misionera Nien, misionera Juan, a los señores Liao, por ser pioneros a vivir en nuestro país, y también a ustedes y a nuestros antepasados. Recordamos a ellos porque son muy importantes. Sin su virtud no podríamos estar acá, y sin su forma de enseñarnos o guiarnos no hubiéramos aprendido esa virtud que hoy día hemos desarrollado. Hemos hablado un poco de esto y estamos en este punto, que es qué significa causa y efecto. Estamos hablando un poquito de reencarnación. Básicamente es una teoría que nos permite conectar el pasado con el presente. A través de esta teoría nosotros podemos entender significativamente que todo proceso se conecta con otro y que a través de ese entendimiento nosotros podemos agarrar un punto de hoy y saber de dónde viene. Y si nosotros podemos entender que todo es una consecuencia, entonces de alguna manera empezamos a tener el control del destino en nuestra mano. Tú sabes de dónde está viniendo lo que está llegándote, que puede ser bueno, puede ser malo, y un momento en el cual ya empiezas a razonar: si te ha venido mal es porque has elegido mal, si te ha venido bien es porque has elegido bien. Entonces ya hay una idea. Entonces, pero muchas veces, como somos buenas personas, nos resistimos al hecho de que nos venga algo malo y decimos: yo soy buena persona, ¿no? Y en realidad somos buenas personas, pero muchas veces, sin ser malas personas, pensamos mal de alguien, por ejemplo. Alguna persona, por ejemplo, en general es muy común la costumbre de comer carne, pero no somos malas personas, pero estamos de acuerdo en que se mate un animal para darnos vida a nosotros. O sea, hay un intercambio de algo ahí.
Entonces, cuando empezamos a entender esto, ¿por qué le damos más importancia? Porque de acuerdo a estas elecciones que hacemos en nuestras vidas, viene la consecuencia. Y si somos más cuidadosos, llega un momento en el cual ya empezamos a entender mejor por qué hay dificultades en nuestras relaciones, por qué hay problemas en la familia, y de dónde vienen esos problemas que antes no se veían, pero se están viendo el día de hoy. Cuando hablamos de qué significa causa y efecto, vamos a entrar a ese punto, nos interesa bastante porque puede no solamente justificar, sino también explicar. Causa y efecto viene al principio, tiene que haber algo que origina la causa, que es, el proceso que se llama causa. Es el principio de un asunto, bueno o malo. Se puede decir que es una semilla. Entonces, cuando se ha sembrado la semilla y hay las características apropiadas para que la semilla germine, entonces va a continuar el proceso y va a desarrollar un efecto. El proceso en el cual se desarrolla todo el efecto se llama samsara, ¿no? Entonces va a haber todo un proceso el cual de un fruto que es la conclusión y la consecuencia del asunto. Si nosotros entendemos que una decisión del día de hoy genera un conjunto de hechos y un resultado final, entonces, de acuerdo a esto, somos más cuidadosos en las decisiones que tomamos. Más si es que en la vida hemos tenido dificultades en algo, estamos teniendo dificultades, ya puede ser con nuestros padres, o puede ser con los familiares, puede ser con la pareja. Entonces hay un momento en el cual ya somos más cuidadosos porque no queremos tener ese problema. Y también como seres humanos somos como imanes, porque vamos a atraer al tipo de persona que somos nosotros. Entonces no podemos escapar de ese punto. Y partimos de ahí, ¿no? El efecto puede dividirse, si es rápido y se puede ver, significa que se refiere a lo que hacemos en esta vida y conoceremos su efecto. Por ejemplo, si es rápido, en las plantas podemos ver el tema de los tomates. Tú siembras una semilla de tomate y te va a salir en 3 o 4 meses, ¿no? Es visible, o sea, una causa visible. Por ejemplo, tienes un problema con alguien, has discutido con esa persona y esta persona te ha creado una dificultad y te ha creado un problema. Eso es visible, es rápido, es inmediato. Estás conduciendo en tu auto, no eres mala persona, pero estás distraído. Por ejemplo, el otro día, mi alumna dice, por favor, acompáñame a la esquina, porque en la esquina los domingos hay un borracho al costado, ¿no? Entonces le digo, no puedes ir solo, voy a ir a comprar el banco. Entonces al ir, pasamos la calle, al regresar, hay una señora que casi nos atropella. Entonces yo le digo, ¿qué le pasa, señora? Está con su celular, o sea, no es mala persona, está con su celular hablando, y la muchacha con la que estoy le hace así, le hace el auto. Sale toda feroz a gritarnos y a tratar de pegar. Nosotros, esta mujer está loca, digo yo, ¿por qué? Pero no está viendo. ¿Y qué es lo que ocurre? No es mala persona, pero tiene un problema seguramente que no puede controlar. Entonces hay una consecuencia, ha hecho algo que ha recibido retribución. Yo también, pero no hay molestia de mi parte, solamente estoy viendo que hay problema en algo. Entonces ese es un punto muy importante. Si empezamos a darnos cuenta, va a haber una rápida retribución de lo que se ha hecho, y eso puede ser una consecuencia futura que traiga dificultades. Tardío o escondida significa que lo que hacemos en esta vida tendrá su consecuencia en la siguiente vida. Si podemos catalogar un proceso completo, es primavera, verano, otoño e invierno para una planta. Y se puede decir que un durazno, por ejemplo, va a tardar entre 3 a 4 años para salir el fruto, ¿sí o no? Entonces es muy diferente de un tomate. El fruto necesita un periodo mucho más largo de tiempo. Entonces hay muchas personas que, como nosotros, que puede ser rápido o puede ser tardío. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros no sabemos de dónde viene, pero nos enfermamos. Da mucho problema. Yo tengo una alumna y es muy alérgica. La gente de esta época es exageradamente alérgica, especialmente los jóvenes. Hasta los 24, 30 empiezan con unas alergias brutales.
Entonces mi alumna dice, no puedo dormir porque tengo miedo de no despertar. He estado con unos medicamentos muy fuertes para la alergia y estoy despertando a mediodía, me dice. ¿Qué puedo hacer, profesor? Y yo le digo, todo se debe a la causa y efecto, porque no podemos rezar, como alguien me diría, este misionero estaba un poco mal de su cabeza. Pero a la mañana siguiente ha estado casi 2 semanas, o sea, despertándose a mediodía, y le digo, reza un poco y para que haya una solución. Todo se debe a la causa y efecto. Y inmediatamente le escribo al día siguiente a las 8 de la mañana y le digo, ¿qué tal te ha ido en el asunto? Pensé que no me escribiría. Y me dice, me acabo de despertar hace media hora y estoy mucho mejor, ya no me duele tanto. Entonces, lejos de crear un problema, uno tiene que saber cómo solucionar. No todo se soluciona con los rezos, eso es cierto. Pero uno tiene que saber que hay una causa y efecto y es la retribución de algo. Y cuando uno se entera de qué es la retribución, entonces mínimamente, incluso cuando lo que se dice viene un golpe muy fuerte, lo que hay que hacer es mitigar, disminuir la fuerza del golpe. Dentro de la familia hay alguien que está teniendo un problema, entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo le ayudamos? Incluso dentro de la misma familia hay gente muy torpe, muy tosca, y perdón la palabra, muy loca, o muy loco. Entonces, ¿cómo se soluciona? Entonces, hay problema de karma, es de nosotros con esta persona. Entonces tenemos que buscar una solución y si no sabemos cómo trabajar esa solución, entonces nosotros nos estrellamos y como familia no podemos conectarnos y genera un gran dolor en el corazón. No, o sea, somos buenas personas y ¿por qué nos pasa esto? O sea, es un poco cuadrado el asunto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender la práctica de este Tao, que es nuestra línea no es religiosa, pero sí es muy espiritual. Entonces, ¿qué hace? Empezamos no a alejarnos de la religión, sino que la entendemos y las razones por las cuales se han creado de esa forma. Entonces empezamos a usar las herramientas, por ejemplo, que nos han enseñado en la iglesia, si es católico o si es budista, las herramientas que se les han dado. Pero una persona que no entiende y no sabe usar su discernimiento, nunca lo va a hacer. Si tú estás viendo en tu mesa qué necesitas, si vas a llamar es un celular, si vas a usar el computador es un mouse, y si vas a usar el televisor, un control remoto, estás viendo. Pero si una persona que no tiene discernimiento, aunque ve todas las cosas claramente, no sabe para qué sirve. Como un niño de 5 años, ¿sabe o no sabe? Te ha visto llamar por teléfono y va a querer llamar, ¿sí o no? Pero no suena. Entonces lo va a votar, ¿sí o no? Entonces, si nosotros somos mayores, no hemos desarrollado esa comprensión, vamos a tener ese problema. Vamos a terminar ofuscados, dolidos y realmente odiando. Y hay mucha gente que dice, la religión no sirve para nada, yo odio a todo el mundo. Y hoy estamos con ese problema. Entonces, hay que entender de dónde viene eso. Por ejemplo, si plantamos maní, en unos meses cogeremos los frutos. En cambio, si plantamos manzanas o uvas, deberemos esperar varios años para recoger los frutos. Es lo que acabo de decir del tema de los tomates y de los duraznos, ¿cierto? O sea, hay una conexión con el pasado, hay una conexión evidente y hay ciertas actitudes que nosotros tenemos, pero no hemos desarrollado esas actitudes. ¿Por qué están en nosotros? Es un poco raro. Entonces, eso se puede decir, hay gente que llama subyacente, está debajo. ¿Y qué hacemos? Empezamos a trabajar en nosotros mismos para entender cómo corregir. Hay un detalle, si estás sentado y estás meditando, no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque estas actitudes te salen en presencia de alguien. No te salen cuando estás tranquilo. Por eso cuando estás evidentemente en relación con alguien, hay que estar atento a lo que está ocurriendo. Evidentemente el proceso de práctica implica que la persona esté calmada. Empezar esa práctica, y mucha gente empieza con meditación, también no hay problema, es correcto. Pero ya entrar un poco más profundo, no puedes resolver porque tiene un problema y no puede encontrarlo. Se puede decir que X causa genera X motivo, no puede ser diferente. Si nosotros somos buenas personas y siempre nos vienen problemas, entonces significa que algo hemos hecho que no estaba bien. Entonces ya empezamos a hacer cambios en nuestro comportamiento para corregir y encontrar los resultados negativos que nos están causando dificultades. También es necesario entender que recibimos un efecto rápido o lento según lo que hayamos plantado. O sea,
nuestros actos determinan la trayectoria de nuestra vida. Si tenemos control de nuestro comportamiento, tenemos el control de nuestra vida. Un santo que se llama Li Xianzhou dice: cuando yo nací, mi destino vino hacia mí, mi destino está en mi mano. Es decir, mi comportamiento está determinado por mis pensamientos y mis actos. Cuando yo no puedo controlarme, naturalmente mi destino no está en mis manos, está en control del medio ambiente o de la gente que me molesta. Entonces es muy importante que yo pueda, digamos, entender por qué señora Leal está haciendo hincapié en la iniciación. ¿Por qué es necesario? Porque le despierta a la persona la conciencia. ¿Y qué hace eso? Que tome control de su existencia y que viva mejor. Por eso es completamente necesario. Si en nuestra vida plantamos causas malas, en la vida posterior tendremos malos efectos. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Si hay problema familiar, hay maltrato, o no se entiende uno, o no nos entiende, hay causa y efecto. Entonces, ¿cómo solucionamos? El rezar ayuda mucho para que uno entre en armonía consigo mismo, con su ser divino. O sea, ¿cuál ser divino? Con lo que nosotros llamamos como occidentales Dios. ¿Dónde vive Dios? En nuestro interior. Y cuando entendemos las razones, empezamos a hacer cambios muy sutiles en nuestra conducta. Muy sutiles que solo nosotros mismos lo sabemos, pero son sutiles. Y esos cambios nos ayudan a abordar una vida más simple, más sencilla. Ya no hay tanto problema. Por eso, después de tomar el Tao, o sea, de haber iniciado, hemos avanzado en nuestra vida posterior, pero cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay dificultades, hacemos cambios suficientes y necesarios que nos permiten mejorar nuestra vida. Si hay problema de salud, si hay problema de pensamiento, todo se puede cambiar. Incluso nos ha dicho Jesús: si en el momento de su muerte ustedes se acuerdan de mí, voy a ir hacia ustedes. O sea, ¿qué quiere decir? Les voy a dar la oportunidad de redimirse. Pues no, eso no significa ser un delincuente, se acuerda de Jesús al último, ya va a entrar al cielo. Ese no funciona así. Entonces, ¿pero qué va a darle? La oportunidad de nacer otra vez humano y redimirse si es sincero. Normalmente las personas cuyos actos son equivocados, y si son, por ejemplo, una persona que actúa como animal sin usar su pensamiento, va a reencarnarse en animal, porque es la elección de la persona y la forma de cómo vive. Por eso necesitamos siempre autoobservar nuestro propio comportamiento. Debemos cumplir con los mandatos del cielo, porque nos conducen hacia el bien, nos separan del mal y nos cambian la vida. Los mandatos divinos, por ejemplo, los occidentales que tenemos, los 10 mandamientos, son directrices básicas para ser un ser humano. Los mandamientos nos ayudan a entender nuestro proceder como humanos y nos dan una dirección en la cual terminamos completando nuestra humanidad. Amar a Dios sobre todas las cosas como a ti mismo. En la medida en que te comportas, desarrollas esa divinidad y desarrollas los límites suficientes para una buena vida. No robar, no matar son principios básicos que nos hacen personas. Honrar padre y madre nos lleva hacia atrás y adelante. Entonces, todas esas directrices básicas el día de hoy no se usan mucho porque se deberían usar, no como religiosas, porque mucha gente termina archivando. Este es religioso, molesto un poco. Entonces, o este es político, nos llevamos al otro lado. Y en el día de hoy empiezan a elegir. Pero lo religioso, ¿qué es? El discernimiento. Religioso no es yo todos los días me voy a rezar, o ese es buen religioso. Eso no es religioso. Está cumpliendo un ministerio, está cumpliendo una misión de trabajar su propia forma de energía, pero eso no es religioso. ¿Se entiende ese punto? ¿Qué es religioso? Cuando empezamos a decidir y usamos nuestra conciencia y nuestro discernimiento que está conectado con Dios, eso es religioso. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Religioso no todo el día está rezando, pero nunca toma buenas decisiones. Siempre está rezando, pero no entiende a las demás personas. Hay un problema. Entonces, cuando empezamos a hacer cambios, es porque no solamente entendemos los mandatos. Me siento a leer los 10 mandamientos y trato de entender dónde he fallado.
Si hay falla en algo, entonces yo me doy cuenta, no me estoy llevando bien con mis padres, ¿qué está pasándome? Es que ellos han tratado de dominarme, puede ser, pero llega un momento en el cual uno tiene que escuchar, uno tiene que tomar decisiones, pero siempre tiene que escuchar. Muchas veces los padres fallan porque quieren obligar a los hijos a hacer algo que ellos creen que es correcto. Cuando el niño tiene menos de 18 años es válido, pero cuando ya ha pasado los 18 años uno se vuelve consejero, quiere acercarse a aconsejar y permitirle que tome su decisión, porque de esa manera también lo llevamos al ámbito de vivir como persona. Uno no va a vivir eternamente, entonces, y ahí hay un problema. Si el hijo, perdón que lo diga así, termina siendo un tonto y no quiere hacer caso, lamentablemente tenemos que aguantar, pues va a terminar golpeándose y hay un problema ahí. Cuando hay una causa y efecto y es muy fuerte, a veces no podemos romper. Tenemos que aprender a callar y a escuchar. Eso también parte de la causa y efecto. A veces hemos tomado una mala decisión en un momento, pues en esta vida y en la anterior también, que va a venir como una retribución. A veces no nos damos cuenta a quién hemos dañado. Y es como el cazador, termina matando un animal, se siente muy feliz, se lo lleva a su casa, pero sus crías están muriendo de hambre en un hueco. Entonces no sabe, ¿sí o no? No sabe, ¿no? El animal tampoco va a hablar. En nuestra vida es lo mismo, a veces sin querer dañamos a alguien y hay una causa y efecto. Incluso el mismo Sakyamuni, que es Siddhartha Gautama el Buda, tuvo problemas con todo un pueblo. El pueblo no lo quiere a él, porque un día él no quiere comer miel. En un panal, ¿cuántos animales, cuántas abejas hay en un panal? Miles de abejas, entonces todo un pueblo entero no lo quiere a él, por el tema de la miel. ¿Se dan cuenta del asunto? O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, entonces esos mandatos divinos nos dan directrices básicas que nos conducen como personas para no romper la armonía. En la antigüedad nuestros antepasados eran muy sabios, tal vez no eran tan inteligentes, pero eran muy sabios. Por eso había armonía entre la naturaleza y la vida. Ahora nosotros, los humanos, somos muy inteligentes, pero somos poco sabios. Y por eso nuestro medio ambiente, y ahora tenemos que estar andando todos los días con barbijos y con problemas, ¿sí o no? Porque nuestro cuerpo no es que tenga problemas, que ya no nos alimentamos tan bien como lo hacían antes, había una armonía, se ha roto esa armonía. Como los humanos no entendieron esta razón, tienen preocupaciones y se enferman, hacen lo que quieren sin límite, por eso están presos de sus propios deseos, presos de las circunstancias, presos incluso de la alegría, del dolor, o la riqueza, o la fama. O sea, no necesariamente hay preso de una sola cosa. Hoy incluso muchos famosos se suicidan. Muchas personas, o sea, viven en la miseria, pero otras no necesariamente es miseria, no tener plata. A veces mucha gente vive en la miseria emocional, no hay nadie con quien compartir que sea sincero. Entonces los humanos, que somos todos nosotros, muchas veces no entendemos y por eso empezamos a preocuparnos. En esta pandemia, que es muy básico, mucha gente en la primera ola ha muerto por miedo. Se ha asustado, ha somatizado, o sea, lo ha llevado a su cuerpo, y cuando lo ha llevado a su cuerpo, naturalmente ha bajado las defensas, le ha dado el virus y lo ha liquidado. Entonces ha sido parte del miedo, el dolor y las circunstancias, pero no solamente es eso. Por ejemplo, las preocupaciones impiden que en nuestro cuerpo la energía esté simple y básica. En nuestro cuerpo habitan 5 energías que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, está nuestros riñones, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro vaso y nuestros pulmones son 5 órganos internos que aportan energía muy básica. De esos, por ejemplo, en el taoísmo tú encuentras que los riñones son sabiduría, son agua, fluye, que el hígado es benevolencia y el hígado que trabaja con sintetizar los azúcares. Entonces, cuando la persona tiene problemas, naturalmente está conectado con el hígado. Ahora, por ejemplo, el pulmón está relacionado con la justicia y es metal. Entonces, el día de hoy hay problema en el tema de la enfermedad, pero muchas veces está conectado con el hígado.
Entonces, naturalmente, cuando la persona está preocupada, daña los órganos internos, no duerme bien, no está tranquilo, no come bien, entonces no vive bien. Por eso, dice, se enferma. Cuando hablamos del vaso, hablamos de confianza, y confianza que es tierra, y el último, que es nuestro corazón, que es fuego. Si está con miedo, late más rápido, no puedes respirar bien, hay problema. Por eso esas preocupaciones derivan en enfermedad. Y también las preocupaciones son una consecuencia natural de nuestros actos sin límite. Hay límite en todo, ¿sí o no? Pero a veces cuando la comida es más rica, quiere comer más, ¿sí o no? Inclusive hay mucha gente, yo conozco muchos mayores, se les dice, tú no puedes comer carne, no puedes comer ya chicharrón, pero y la persona igual quiere comer. Entonces a veces quiere comer más, y después en la tarde está toda la tarde enfermo. ¿Y qué es ese problema? O sea, ¿qué es? ¿Es una persona mala? No es mala persona, pero no usa su discernimiento para entender. Es lo mismo con nosotros que somos ya adultos, los jóvenes, por ejemplo, que muchas veces les gusta algo de manera desmedida. Saben que está mal, que le va a traer consecuencias negativas, ¿no es cierto? Pero igual, o sea, por ese deseo tan fuerte, no pueden controlarse. O sea, no podemos hablar solamente, son los mayores con la comida, también estamos los adultos y los jovencitos, o los niños también, están dentro del mismo saco. Y es porque normalmente, como adultos, no hemos enseñado adecuadamente. Entonces, cuando hay límites, el niño se desarrolla con límites. Y si no hay límites, o sea, tenemos los mismos problemas. Entonces, a los adultos, a quienes les gusta, digamos, o nos gusta o les gusta castigar a los niños con un cinto, también hay un límite. Entonces, también los niños son un poco más rebeldes, ¿se entiende? Todo está conectado, está relacionado. Entonces, si aprendemos a entender, entonces empezamos a mitigar y a disminuir. ¿Y por qué se llama Tao? Tao también se dice que es el límite correcto y adecuado entre lo que se hace, lo que se siente, lo que se vive y lo que se dice. Entonces empezamos a ser un poco más cuidadosos. ¿Quién determina cuál es el límite? Uno mismo a través de su propia conciencia. Aunque en la Biblia están una serie de consejos para preservar el entendimiento de la persona, depende de la conducta de la persona asumirla o rechazarla. La Biblia en sí solamente es una herramienta que desarrolla en la persona el entendimiento, siempre y cuando la persona tiene el tiempo suficiente para acudir y también la forma suficiente para trabajar en sí mismo. Ninguna religión salva a la persona por sí misma. La persona acude a determinar y a desarrollar en sí mismo el entendimiento para hacer los cambios suficientes para crecer. Dañan a los demás para beneficiarse a sí mismos y cometen pecados por la codicia, el odio, etc. Obtienen la reencarnación. Hay muchas personas que para beneficiarse, porque no creen en la reencarnación y no creen en las consecuencias de sus propios actos, actúan sin límites y dañan a su familia, dañan a otras personas y a sí mismos. Por ejemplo, también hay personas que no tienen mala intención, por ejemplo, un maestro de sushi, por ejemplo. Ya el sushi que se hace, se capturan los pescados, ¿no es cierto?, una persona, y el maestro de sushi que hace los rebana, ¿sí o no? Ya puede decir, eso no es delicado, lo corta muy bien, como ustedes quieran, pero está tomando una vida. Entonces, cuando el maestro de sushi no entiende, pero se está beneficiando de esa consecuencia que se ha dado, ¿y qué va a pasar con él cuando llega a un lugar que va a ser muy doloroso, porque es una retribución? Él naturalmente se va a quejar y decir, a mí no me han dicho nada, ¿por qué yo tengo este problema? Y cuando uno cae al infierno se pregunta, ¿por qué tengo este problema? A mí no me ha dicho nada, nadie. Pero cuando eras chico se te ha enseñado que todo tiene su retribución. Pero yo no sabía, en el mundo es lícito actuar así. Es lícito matar a un animal. ¿Por qué yo tengo que recibir esa retribución? ¿Por qué? Porque yo ignoro la verdad. Entonces, dentro del budismo, por ejemplo, no he encontrado dentro de lo católico, pero hay 3 venenos: el odio, el deseo y la ignorancia. Bajo esos 3, la persona termina actuando sin sentido y haciendo algo que puede dañar. Entonces, muchas veces
terminamos dañando a la familia porque ese padre, sin querer, termina enseñándole al hijo algo que no está bien. Yo conozco en el Paraguay un señor, todas las mañanas va a las 4 de la mañana al centro de Asunción a una carnicería muy grande. Entonces lleva gran cantidad de carne para vender. Y extrañamente su hijo ha iniciado. Su hijo ahora tiene 18 años, está estudiando en la Universidad Robótica. ¿Ya? Y cuando el hijo dice, no, yo no quiero ya tu profesión, ya hay problema, ¿sí o no? Su padre ya ha peleado con él, lo ha castigado, todo, pero el hijo dice, no, pero yo te he criado vendiendo carne. Y como tú no quieres vender, o sea, ya tienes un problema familiar muy grave. Pero normalmente, incluso la persona que está vendiendo mucha carne, su beneficio siempre es corto, siempre hay problemas. Si evaluamos la vida de ellos y uno se sienta a evaluar los problemas que tiene, están conectados uno con otro. Entonces ya hay problema. Si ese niño accede a continuar la línea del padre, el futuro va a tener problemas. Siempre va a haber algo que no puede controlar, o sea, te sale de las manos. Tú estás planeando, pero sale de las manos. Mucho puede ser por codicia u odio. Puede ser por codicia, porque la persona quiere más dinero. El señor que yo conozco no es codicioso, pero al principio te encuentras, y se puede decir que vende mucha carne, ha disminuido casi más de la mitad a vender, ya vende menos, ahora vende más verduras, vende otro tipo de productos. O sea, siempre hay una forma, cuando tú encuentras que estás haciendo mal, depende de cada uno, puedes empezar a hacer pequeños cambios en la conducta, y esos pequeños cambios pueden llevarte a hacer grandes cambios. Por eso, o sea, cuando hay problema, y ya viene después la reencarnación, muchos no entendemos de dónde vienen los problemas. Entonces, podemos hacer cambios cuando hay entendimiento, pero si no hay, estamos con problemas después atados y sin soluciones. No hay nada especial en los santos, ellos solamente hacen virtudes y no maldades. O sea, ¿qué es santo? Una persona que ha visto esto no está bien e inmediatamente hace cambios. Nosotros, los humanos comunes, muchas veces sabemos que está mal, pero ¿por qué no nos gusta? Continuamos metidos en el mismo asunto, ¿sí o no? Sabemos que está mal, pero tú sabes, continuamos aquí, toma, ¿no? O sea, no queremos hacer los cambios por deseo, por apego, resentimiento, ignorancia. Entonces, no sabemos la retribución, entonces después hay problema. ¿Por qué viene ese Tao? Viene ese Tao para desarrollar en la persona la comprensión suficiente para en algún momento decir, alto, eso yo no quiero, pues estoy sintiendo que me va a generar un problema, entonces yo no quiero. Como un niño de 5 años va al mercado, ve a un animal sin cabeza y está gritando y llorando, ¿sí o no? Pero para un adulto que tantas veces ya ha visto sin cabeza, no le importa, no, ya está muerto. Pero el niño dice, no, es imposible, dice, ¿cómo un animal sin cabeza? Entonces eso tenemos que entender, el niño entiende, básicamente sabe que eso no es correcto, y que un animal o un ser sin cabeza es doloroso, que alguien se ha ido. Pero nosotros eso ya es muy normal. Todos los santos realizan obras en beneficio de unos y otros. Una persona ya sabe que dónde está mal, inmediatamente empieza a hacer los cambios y puede decir que es como un santo. No lo sabemos todo. Estamos en un proceso de cambio. El proceso es primavera, verano, otoño, invierno. No hay solución inmediata. Primavera se puede decir es joven. Verano ya llega un poco más allá. Otoño ya se inclina para el otro lado e invierno ya empieza en nuestras vidas a ser más lento, pero eso no significa que no haya entendimiento. Cuando uno ya empieza a avanzar en la edad, el discernimiento en la mente empieza a cambiar. Cuando uno es joven es más impulsivo. Entonces uno tiene que saber cómo trabajarse a sí mismo para desarrollar esos cambios. Si uno es rico y sabe donar, es un virtuoso. Si uno es pobre y no se desvía de su camino, es aún más valioso. Si tiene dinero y es producto familiar, necesita saber también cómo donar. Pues si dona demasiado, también puede corromper, ¿cierto? O sea, ayuda a una persona y no mirar si esa persona puede trabajar. Entonces ya está causando que la persona desarrolle, ¿qué cosa? Una codicia. No, yo ya no quiero trabajar, me van a ayudar. ¿Sí o no?
algunas personas, por ejemplo, hay muchos lugares, no es tanto acá, pero yo he visto en el Perú, que en Lima, por ejemplo, son 15 millones de habitantes solo en Lima. Nosotros no tenemos en toda Bolivia tanta gente, ¿no es cierto? Estamos como 11 o 10, supongo, o 9, ¿no? Entonces 15 millones, incluso como no llueve nunca, como está lloviendo acá, allá cuando empieza a caer una lloviznita llaman lluvia ahí. Entonces en la calle tienen algunos perritos que se han encontrado de la calle, los vecinos le ponen casa y le ponen comida. Alguna vez hay alguna señora que pide limosna por la calle y todos los vecinos mensualmente le dan 100, 200, 300, hasta que la persona agarra casi 1000 soles. ¿Entienden? Entonces hay algunas personas que no lo necesitan, que sí pueden trabajar, pero se han acostumbrado a buscar y pedir ese dinero. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué es? Eso dice, cuando uno puede, necesita avanzar. Pero por eso, cuando tú estás viendo que la persona está siendo corrompida por el dinero, entonces necesita cortar. No puede solamente si yo quiero darle. Entonces, incluso para dar, uno mismo necesita usar su discernimiento. Para estoy ayudando o estoy dañando. Entonces, no es que no va a dar, se puede, es muy bueno. Pero, ¿qué es ser virtuoso? Ser virtuoso es ver si lo que está haciendo va a ayudar o no, o va a causar un problema. Si uno es pobre y no se desvía de su camino, es aún más valioso. Muchas personas que tienen dificultades tienden a actuar con un mal comportamiento. Tienden, no todas. Hay gente que se frena. Hay gente que se da cuenta de que los principios familiares son más importantes. Entonces mucha gente pobre es muy virtuosa, pero también hay dentro de ese grupo a veces hay gente que ha sufrido mucho y no ha desarrollado ese discernimiento. ¿Por qué? Porque han sido golpeados tanto, entonces llega un momento en el cual ya no pueden controlarse por esos resentimientos. Entonces desvía de camino. Pero si no se ha desviado, esa persona es muy valiosa. Es muy valiosa porque puede entender su propia consecuencia y puede hacer cambios en ella. Entonces, ¿en qué? En su proceso de vida. Puede vivir mejor. Si quieres una vida dichosa, debes cultivar virtudes. ¿Qué es virtud? Cualquier enseñanza buena que te ha dado tu mamá, tu papá, ¿no es cierto? Llega temprano, llega bien, o respeta a los demás, siéntate derechos. ¿Y qué es virtud? Cuando es ese comportamiento correcto, lo haces con absolutamente todas las personas sin discriminar, se llama virtud. No es el mal lugar, a mí que me importa, voy a hacer como sea. No, ese es el buen lugar, entonces tengo que comportarme bien. Eso no es correcto. Entonces, ¿qué es virtuoso? Todos tenemos esa virtud que nos han enseñado nuestros antepasados, nos han dejado un legado de cómo hacer las cosas, si se puede decir, a derecho, no equivocadamente. Si ves la tristeza de los demás como propia, seguro que saldrás de la reencarnación. Muchas veces, cuando encontramos a alguien que tiene dificultades y sientes que puede, no solamente por interés, pero sientes que te está afectando, eso se llama misericordia. Si la persona tiene un sentido de querer siempre ayudar a todo aquel que se encuentre en su camino, siempre va a salir de la reencarnación. ¿Por qué? Porque no solamente ve su propio interés, también ve a las otras personas. Y ese es un principio muy importante. Cuando vemos a los demás y nos damos cuenta de que están teniendo dificultades, significa no solamente pienso en mí. Entonces naturalmente puedo conectarme con los seres para entender sus problemas. También ahí entiendo mis propios problemas. Si solo miro mis propios problemas, naturalmente no puedo ver los problemas de los demás, entonces no puedo cambiar. ¿Por qué no puedo cambiar? Solo veo que soy perfecto, pero no puedo ver dónde está mi propia falla. Entonces ese es un gran problema, y ese es un gran problema por apego, por egoísmo o resentimiento. Si ves lo bueno de los demás como tu propio bien, seguro que tendrás éxito. Podemos trabajar mucho en los principios, podemos poner en nuestro cuarto los 10 mandamientos, puedes poner las reglas, puedes empapelar todo el techo, y hay más todavía, ¿sí o no? Hay tantas reglas morales implícitas, pero básicamente están en dos cosas: no hacer lo que no se debe hacer y actuar de acuerdo a nuestro discernimiento. Siempre que veas y puedes ayudar a los demás, también hay límite, ¿no es cierto? Si hay
puedes corromper o puedes ayudar, pero siempre que estás mirando a los demás y actúas con límite y también quieres ayudar, entonces siempre vas a tener éxito, porque la fuerza de lo que estás haciendo te permite conectar con los demás. No siempre el éxito es ganar, depende de la persona. A veces el voto de la persona es ayudar, y cuando vive ayudando normalmente encuentra el camino. Hay gente que piensa, se da, ¿no?, el dicho de que, por ejemplo, entre las damas, si te casas y tienes tu hijo, eso es realizarse, y no tiene que ver con eso. O si tienes una gran empresa y tu auto y tu casa y tu familia, por ejemplo, a muchos varones, ¿no?, nos dicen vas a realizarte, y no tiene nada que ver con eso. En el momento en que tú empiezas a crecer, ayudar a crecer a otros, empiezas a entender el valor de tu propia existencia y empiezas a realizarte como persona. Y eso no tiene que ver que, no, es que si eres soltero, si eres casado, nada de eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con todas las cosas y con los límites que desarrollamos. Pero hay cosas que son karmáticas. Matar animales es karmático. Pelearse con la gente también es karmático. Entonces uno empieza a usar sus ojos, su nariz, su boca y todo lo que son nuestros sentidos para ver. Por eso Jesús dice, no todo lo que entra por la boca es dañino, sino lo que sale. Y no se puede decir solamente boca, entran por nuestros ojos, por nuestra nariz, por el oído, por el tacto y nuestro pensamiento. ¿Qué entra? Entra todo lo que está ocurriendo afuera. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo respondes frente a esas circunstancias? Por eso dice, lo más importante es lo que sale, lo que tú eres, porque depende de eso cómo se alcanza o no el éxito. Maestro dice, nuestro maestro, ¿quién es Maestro Chicón? ¿Quieren tener riquezas y una buena vida? Nos pregunta. Evidentemente sí. No creo que alguien quiera decir, yo no quiero. Incluso la persona que ha sufrido mucho quiere tener una buena vida. Entonces, pero ¿qué es buena? No es una vida de vagancia, ¿entiendes? O sea, no es una vida de exageración. Una buena vida es diferente. Acá hay una forma de obtenerlo, nos dice nuestro maestro. Mencio dijo, existen dos clases de puestos, uno del cielo y otro del mundo. Las personas que cumplen los mandamientos obtienen el puesto del cielo. En la antigüedad lo más importante era cumplir con la ley. El día de hoy sigue siéndolo, aun cuando hay leyes que son un poco bizarras, equivocadas, dañinas. Pero normalmente como humanos siempre cumplimos la ley. Tratamos de cumplir la ley cuando vamos a la calle. Cumplimos la ley al cruzar la calle, al mirar si es en el momento adecuado, no es el momento adecuado. Al caminar por la calle cumplimos la ley, ¿sí o no? Si no cumplimos la ley hay una causa y efecto. Al cuidar a nuestros niños, al relacionarnos con los demás, tiene mucho que ver con eso y también con nosotros. Al dormir en su hora, al comer en su hora, a llevarnos bien con los vecinos. El día de hoy se ha instaurado la violencia, ¿no? Y quienes han instaurado la violencia son los gobernantes. Los gobernantes dicen, si no te gusta, pues a pelearse. Pero no lo dicen de esa forma, le dan sentido a lo que hablan y la gente interpreta como quiere. Pero ¿cuál es el problema de interpretar como uno quiere? No debería dar lugar a interpretaciones equivocadas, porque va a generar problemas. Entonces las personas que cumplen los mandamientos, el discernimiento y el entendimiento, tienen ese puesto de cielo. Nosotros no entendemos tanto como puesto de cielo, porque como occidentales, en nuestra religión católica no se ha hablado mucho de ese punto. En la parte budista y en la parte taoísta sí hay mucho de eso, pero para nosotros no hay tanto, más que todo es retornar. Los puestos de este mundo pueden ser el de presidente, gobernador y funcionario. Muchos quieren, pero el día de hoy se ha polarizado mucho. Mucha gente no quiere saber de política. Y la gente que no quiere saber de política es la que más vale. Los que quieren saber de política, la mayoría no vale. La mayoría que quiere saber de política y quiere inmiscuirse en política es para servirse de la política. La persona que normalmente hoy quiere alejarse de la política dice, eso me puede manchar y dañar. En la antigüedad ese puesto era dado solamente a las personas virtuosas. Si una persona es virtuosa, naturalmente toda la persona que está alrededor es virtuosa.
Un funcionario público virtuoso va a elegir a personas idóneas para que hagan el trabajo y cumplan con él. Pero un funcionario corrupto va a tratar de subsistir a través del robo, la extorsión a toda la población. Son completamente diferentes, no son iguales. Antes en la China naturalmente se elegía a la persona más idónea. El día de hoy, ustedes saben a quién se elige, no voy a decir nada. Hay gente buena y también hay gente mala. No, hoy día está más polarizado que nunca. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver todo el panorama, se hace muy necesario usar nuestro discernimiento todo el tiempo. Inclusive cuando nos compramos un jugo, nos compramos unas naranjas o nos compramos una gaseosa, sabemos qué nos va a traer una mejor eficiencia y vitalidad en nuestra vida y qué es lo que nos va a causar problemas en el futuro o va a traer dificultades a nuestros hijos. Cuando no queremos ver ese punto, naturalmente no tenemos, ¿qué quiere decir? El plan, la idea segura si llegamos o no a la meta que nos hemos planteado. Puede ser muy buena idea, pero si no estamos mirando dónde vamos, significa que en algún momento nos vamos a estrellar. Y eso es una locura. Es de locos generarse un dolor de cabeza en el futuro. Por eso, ya entendemos dónde vamos, hacemos cambios. Desde la antigüedad las personas trabajan para obtener el puesto del cielo, cumpliendo con los mandatos de sus gobernantes. Normalmente en ese punto también quiere decirnos, lejos de lo que está diciendo, porque ahora ya no hay eso de los mandatos y la mayoría de los funcionarios normalmente ya no piensan que es un mandato del cielo. Pero antes, cuando una persona entraba y era presidente, era gobernante, lo primero decía, este mandato se me ha otorgado por el cielo. El día de hoy, cuando hay la parte de las democracias, este mandato me ha otorgado el pueblo. Pero naturalmente debo cumplir de manera idónea porque la gente lo necesita, por eso me han elegido, pero el día de hoy debo cumplir de manera idónea para mi bolsillo, porque aunque la gente lo necesita, yo también necesito. Hay un problema. Entonces, la gente ya, muchas personas no quieren ver, pero hay una causa y efecto. Por eso, desde la antigüedad, en la antigüedad era así, era más idónea. No siempre. Siempre hay problemas. Donde hay humano hay problema. No podemos decir el pasado era perfecto, pero era mejor que hoy. Pero el día de hoy hay problema. El día de hoy somos más libres para elegir lo que queremos. Si hay discernimiento y entendimiento, tú puedes elegir bien. Pero si no tienes esas herramientas, ¿cómo vas a vivir bien? Hay un problema. Por eso viene el Tao. ¿Para qué? Para despertar a la persona y que use su discernimiento y no su apego o deseo. Actualmente las personas trabajan para obtener el puesto del cielo, pero también quieren los puestos de este mundo. Quieren entrar, retornar a la casa natal, pero quieren obtener también el beneficio de ese mundo. Muchas veces la persona que trabaja en algún lugar normalmente entra con buen corazón, pero termina transformándose porque le ofrecen muchos beneficios. Se puede decir que tiene problemas porque no ha desarrollado bien en su interior el valor de lo que vale. Solamente tiene una idea vaga de lo que debería ser, cómo debería ser correcto. Pero como tiene muchas necesidades, muchas veces termina cambiando de opinión. Entonces hay un problema. Hay una persona que dice, ¿por qué has hecho? No me puedes culpar por tratar de mejorar mi vida. Y eso qué quiere decir que muchas veces la persona no entiende qué es lo que va a mejorar su vida. Si una persona hace algo equivocado, los hijos también van a actuar algo equivocado, lo están viendo, ¿sí o no? Lo van a hacer con ellos mismos, con sus padres. Cuando haya problemas van a culpar a sus padres, van a decir, ellos lo han hecho, nosotros no lo hemos hecho. Porque el padre no ha desarrollado en ellos, o sea, lo que hacemos fácilmente está dañando mi propia mano, porque mi familia es mi mano, mis pies, mi vida. Entonces no puedo dañar a mí mismo. Si yo entiendo que eso ocurre, entonces hago cambios, ¿sí o no? Hago cambios. Si estoy viendo que dentro de 20 años mi familia se va a pelear entre ellos porque yo no les he enseñado, entonces empiezo a hacer cambios en mi conducta y eso no va a ocurrir. Si una persona sabe que dentro de 5 años va a tener cáncer, el día de hoy va a decir, no, yo me alejo de las carnes, o voy a comer un poquito o voy a disminuir. O sea, ¿qué hace? Hace cambios. Pero
eso también depende de la mirada que uno mismo tiene. Nadie puede obligarnos a ser personas correctas. Nadie puede obligarnos a buscar un entendimiento. Nosotros tenemos que hacerlo. Olvidan lo más importante, por eso se pone todo confuso. ¿Cuál es lo más importante? Tener todo para comprar o vivir bien. A veces no están en el mismo lugar, a veces, no siempre. No siempre hay gente que tiene todo porque no vive bien. Hay gente que no tiene nada, vive bien. Si cuando hay poco tú vives bien, significa que te va a ir bien. Si cuando hay mucho incluso no puedes vivir, ese es un gran problema, porque ya no hay dónde ajustar. El problema está en uno mismo. Cuando empezamos a valorar las circunstancias y hacer los cambios, podemos transformar nuestra vida. Eso es el Tao. Aun cuando haya muchas preguntas, todas las soluciones están en nuestra propia mano, pero no sabemos cómo buscar esas respuestas, porque a veces nuestra mente está confundida, por eso todo se pone confuso. Las personas que desean tener una buena vida deben purificar su boca. Es el primer paso para practicar el Tao. Ahí hay dos puntos. Practicar la boca, en la Biblia te dice, ¿no? Con tan pequeño timón el barco se puede mover, ¿no? El timón, un gran elemento, se puede mover. El barco es controlado por el timón, dice, pero nosotros no podemos controlar nuestra lengua. Incluso en relación, ¿no?, con la gente, a veces se nos sale algo equivocado y terminamos diciendo algo que no es correcto. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es tratar de corregir el chisme, la mentira, el malentendido que sale de nuestras bocas. O sea, no tiene que ser un impulso. Alguien decía acá, un señor que cuando daba charlas, él decía, la llave del infierno es la lengua. Porque cuando tú puedes controlar tu lengua, naturalmente puedes controlar todo tu cuerpo. Pero muchas veces se quiere decir algo y naturalmente me dices lo que piensas. ¿Qué ha pasado? He dicho lo que pensaba. Pero lo que has dicho está mal. Pues lo he dicho, soy muy valiente. Ese no es ser valiente. Hablar cualquier cosa y sin sentido no significa que estás practicando. Hablar cualquier cosa es como tener un perro allá, está, ese perro está ladrando, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Entonces mucha gente a veces igual estás caminando por la calle y te genera problemas. Tú no le has causado problemas, pero te maltrata. ¿Por qué te vas a enojar? Tranquilo. Entonces cuando vamos avanzando, primer punto, ¿qué purificamos? Ya, empezamos por un proceso. No hay problema, hay que callarse. No, es el primero que cosa, que el otro, yo voy a defender nuestros derechos. Vámonos. Cuando uno empieza a controlarse, empieza a entender de dónde viene esa causa y efecto. Si uno ya dice algo que es coherente, pero nadie te escucha, significa el lugar no es apropiado para que lo digas, porque las personas que están ahí no te van a escuchar. Ahí está, tú tienes un grupo de perros y está la comida ahí, y cuando dices alto, el perro te escucha. Tú sacas tu palo y decís todos los perros ahí, ¿no es cierto? Pero si tú ocultas el palo, todos los perros ya están rodeándote para... O sea, es lo mismo. Muchas personas ante los impulsos no escuchan ni disciernen, no entienden. Y eso es, tenemos que ver si lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo, hay que sacar, porque va a causarnos problemas y va a traernos gran dolor y malos entendidos, aunque no sean malas personas. Los niveles de practicar el Tao, cuando ya ha iniciado, aparece un periodo de tiempo en el cual nosotros podemos mejorar nuestro trabajo, necesitamos mejorar nuestro trabajo. Pues muchas veces ya ha llegado a una práctica, le está yendo bien, pero hay personas nunca crecen, ¿no? Se ha quedado ahí. ¿Por qué no ha avanzado? Porque si ya entiende los principios, ¿por qué no se ha desarrollado? ¿Cuál es el problema? Entonces hay unas escalas. Hay purificación de la boca que acabamos de hablar, salvar almas, que puede ser hablar con otras personas. Vamos a ir desmenuzando posteriormente. Ser profesor de Tao, se puede dar charlas. Si ya ha aprendido un periodo de tiempo de un año, ha escuchado muchas charlas, hay muchas personas que tienen ya el entendimiento suficiente para poder dar temas.
Hay personas que aunque igual han pasado más de 20 años siguen escuchando y no puedan entender la coherencia y la conexión de lo que están haciendo. O sea, normalmente las personas que dan temas han verificado en sus vidas y han empezado a hacer cambios y normalmente todos están invitados a dar charlas. Pero normalmente cuando van a dar charlas o va a ser alguien que va a hablar, están invitados, pero es muy necesario que hayamos conversado para que haya en qué fecha va a dar, qué tema va a dar. O sea, no puede decir, yo quiero y me dejo nomás porque yo soy discípulo. Ese hay un malentendido, no se puede. Se da, pero no se debe. Dentro de las normas de Taiwán siempre hay un plan, ¿no?, para tratar de que haya un entendimiento en todas las cosas que hacemos. Para que no haya dificultad, a veces puede dar una dificultad, tratamos de crear un entendimiento entre todos. Tener sala de Tao puede hacer un templo en su casa o un lugar donde se pueden dar charlas. Cuando uno empieza, he estado trabajando, ahorita yo tengo 45 años, he llegado acá cuando tenía 27. Empecé a trabajar en una empresa del doctor Diego, un periodo de tiempo que es un chino, y yo dije, quiero enseñar a todas las personas a entender qué es el Tao. Pero cuando tenía trabajadores, se les ha dado un buen trabajo a algunas personas en la frontera, en Yacuiba, pero los trabajadores ganaban bien, trabajan una semana y una semana beben. Entonces tú ya te rascas la cabeza para saber dónde está y no encuentras dónde te pica, ¿no? Ahí dices, ya, ¿cuál es el problema, no? Si se les está pagando bien, se les está tratando bien, lógicamente ellos deberían mejorar, ¿no es cierto? Esa es la reacción que nosotros estamos esperando de la gente. Pero el problema es que la mayoría de la gente, cuando reúne un poco de dinero, se iba a fallar durante toda la semana, o sea, te quedas quieto, ¿no? De 20 personas venían a trabajar el lunes, digamos que se les ha pagado el sábado, 5 personas, o sea, ¿qué hace con nosotros 15? Y cuando se les ha acabado el dinero, después de una semana, otra vez quieren trabajar. Entonces llega un momento en el cual te preguntas y dices, ¿cómo solucionamos todos esos problemas? Evidentemente estas personas tienen problemas familiares. Eso es por darles un ejemplo. Y cuando hablamos de las personas que somos ya, llegamos a hay gente mayor, normalmente no pueden conectar con sus nietos, hay un problema. Ni los nietos muchas veces no quieren visitarlos y todo eso. Se crea una sala de Tao para ayudar a las personas a dar charlas y que ayuden a todas las personas, todas sin excepción, a mejorar sus vidas. Ese es un proceso, es algo muy importante. Predicar en todas partes es viajar a diferentes lugares. Normalmente viajamos a La Paz, a veces se viaja a Paraguay, se viaja a Perú, también hay tiempo para transmitir y para desarrollar. Ser ayudantes del Tao puede ayudar a la limpieza, por ejemplo, los sábados se ayudan a las personas, vienen las personas a limpiar los alumnos, no vienen a limpiar, pasen por aquí, por allá, limpian las ventanas, arreglan, después cocinamos unas tortas, comemos, hacemos una charla. Normalmente una persona o un niño que entiende que tiene que contribuir en casa también lo va a hacer. Cuando yo llegué acá, tenía 27 años, ya era ingeniero industrial, estaba en un trabajo, lo primero que se me dijo es, ¿tú puedes limpiar el baño? Yo, sí, nunca lo había hecho en mi casa, ¿no? Y yo, ya, pues, lo voy a limpiar, ¿no? Pero en mi casa nunca limpió el baño. Entonces, ¿qué nos crían a nosotros los padres como un rey? Y los pequeños reyesuelos no saben hacer nada. Yo no sabía hacer tantas cosas. 27 años, soy ingeniero y nunca limpié un baño, ¿se dan cuenta? Y alguien me diga, es que eres ingeniero, no puedes limpiar un baño. ¿Por qué no? Soy una persona, tengo que saber vivir como persona. La profesión no te hace. Puede ser lo que sea, pero primero eres persona. Entonces, en ese proceso, el ser ayudante de Tao nos ayuda a entender muchas cosas y estas cosas al final podemos transmitirlos y el último, realizar actos de caridad. De tiempo. Uno, vamos a hablar de la purificación de la boca. Algunos dicen que con tener un buen corazón es suficiente para que ser vegetariano. Incluso en algunas películas, ¿no? Hay algunas películas chinas en el templo budista,
agarran a un perro y se lo comen. Y el maestro termina metido también, pero no es el maestro de la línea superior, ¿no? También es el ayudante de abajo, dice, no importa, le dice, con Buda en tu corazón, no importa si comes carne. Si Buda es de tu corazón, entonces no comerías carne, que es diferente. Porque si tú entiendes que estás dañando a alguien para satisfacer tu deseo, entonces no vas a dañar a ese alguien, porque si está en tu corazón ese discernimiento, no quieres que alguien sufra. ¿Se entiende? No hay ese que con Buda en tu corazón, no importa si comes carne. Es un error completamente que mucha gente trata de justificar su comportamiento. Entonces, es muy importante saber de dónde vienen los problemas. Hoy día tenemos problemas del virus, si se dan cuenta hay una causa y efecto muy fuerte. Y el virus se ha esparcido como si fuera pólvora, por todos lados se ha ido. Pero acá, o sea, es extraño o es realmente, y es por el templo. Yo estoy dando clases de artes marciales desde junio y gracias a Dios ninguno se ha enfermado. Y hemos estado segunda ola y tercera ola y ahora cuarta ola, seguimos dando clases, ninguno usa barbijo, todos trabajan en armonía y también estamos sanos gracias a Dios. Es por esa energía, es por esa fuerza natural que habita en nosotros. Entonces, muy importante si uno cuida. Yo no digo a las personas ser vegetariano, pero le digo, si es carnívoro, empieza el proceso de serlo. Es sano, es coherente y es natural. Es coherente con los principios de humanos, de que nadie puede dañarnos sin que hayamos cometido una causa y efecto. Tiene su conexión con las circunstancias. En realidad, el ser vegetariano no tiene nada que ver con ser bueno o malo, sino que se entendió la causa y el efecto para tener una buena salud y ser sano. Si empuja a un lado, naturalmente va a venir la consecuencia después a uno mismo. Entonces, a veces ya está en un proyecto muy bueno, ya está por salir el proyecto, ya ha hecho planes muy especiales, ¿no? Y le está yendo bien, porque en un último momento, ¡pam!, se cayó todo. Entonces dicen, caramba, ¿qué está pasando? ¿Soy yo o qué he hecho mal? Y no hay causa y efecto, no se puede ver y se puede decir que es invisible. Si uno entiende de dónde viene la causa, no puede decir, es que yo no soy malo, soy bueno. O sea, estas palabras ya no implican cuando uno ya sabe la razón. Cuando uno usa, y es muy importante cuando hablamos de ese Tao, ¿ya? Es muy importante entender, cuando hablamos de Tao, hablamos de qué, de nuestro discernimiento. ¿Qué es discernir? Usar nuestra conciencia. ¿Y qué es discernir? Separar dos cosas. Di es dos. Discernimiento es cernir. Cuando actuamos en base a razones. La persona común actúa en base a si es bueno o es malo. Antes nos trataban bien, ahora no, pero hay discernimiento, hay entendimiento. Si no hay un problema. ¿Se entiende? Cuando empezamos a usar el discernimiento, esto de ser bueno o malo solamente es por beneficio. Es que es bueno, vamos, porque obtengo beneficio. Pero cuando yo hago por la razón, no es por beneficio, es porque es correcto, es una convicción de entendimiento. Son diferentes. Y llegando al último slide, vamos a hablar de eso. Continuamos. Hasta terminar, vamos a hablar de eso de la boca. En este mundo lo más terrible no pasa por comer carne o matar una vida, sino porque no entendemos las razones por las cuales se están dando esos actos. Si uno hace las cosas sin saber las consecuencias, el problema no es matar o no, es no saber la consecuencia de lo que está ocurriendo o lo que se está haciendo. Entonces, cuando viene esa consecuencia, muchas veces nosotros no queremos asumir. ¿Por qué, Dios mío, tú me castigas? ¿Sí o no? Hay gente que dice, ¿por qué me castigas con esta familia?
¿Por qué me castigas con esta enfermedad? ¿Por qué me castigas con este problema? ¿Sí o no? Pues no me entiende, yo ya no quiero vivir en esta vida, quiero salir, o sea, hay un problema. Pero eso no es porque le haya caído del cielo sin que haya hecho nada. Normalmente actuamos así, no tenemos conciencia. Si no hay discernimiento, no leemos bien. Para pedir dichas debemos ofrecer no comer carne, ayudar a los necesitados. Cuando hay causa y efecto y estamos teniendo problemas, porque tenemos el hábito de comer carne, lo primero que se hace es dejamos o buscamos en la semana 1 o 2 días donde empezamos a comer puro vegetales. Entonces ya estamos en el proceso de mejorar nuestra conducta. No necesariamente, no, del día para mañana ya no come carne. No funciona así, porque incluso nuestro cuerpo no funciona así. Nos vamos a enfermar. Entonces hay que ser cuidadosos y coherentes con lo que estamos haciendo. Yo quiero empezar el proceso de no comer carne, entonces lo primero que tengo que hacer, 1 o 2 días no comer carne. Tengo que restringir. Entonces cuando ya me he acostumbrado, porque ya entiendo mejor y mi sistema ya siente mejor los sabores de los vegetales, entonces puedo empezar a trabajar con ese proceso. Y el otro de ayudar a los necesitados nos da un poco más de mérito y nos permite desarrollarnos. Para pedir una larga vida no es necesario solamente no matar, sino también dejar libres a los animales. No matar significa que entiende la causa y efecto, pero dejar libres a los animales significa que el comportamiento que tenemos influencia la vida. ¿Sí o no? Yo conozco una señora, me dice, yo sé salvar animales de la calle. ¿Cómo es eso? Cuando le han atropellado a un perro, yo me meto en toda la calle y les hago parar a los autos y me llevo al perrito. Pero jamás lo haría por un humano, porque los humanos son malos. Yo le digo, tú salvas un animal, pero salvando un humano salvas 1000 animales. ¿Cuál es la diferencia? Educa a las personas para que los animales estén bien. Educa al animal, solo es un animal. ¿Cuál es el problema? Los humanos siempre traen dificultades, eso es verdad. Pero cuando empezamos a trabajar en nosotros mismos, puede haber cambios. Tenemos que empezar a trabajar. Vamos a ver si el siguiente es 1, 2, y este más es. Para pedir sabiduría es necesario estudiar más y aprender a estudiar. La sabiduría, ¿de dónde viene? De nuestro contacto con las personas. Cuando hay dificultades con las personas y tú estás pensando en cómo resuelvo este problema sin causarme otro problema, entonces naturalmente sale de nuestra conciencia cómo puedes acercar, y eso se llama sabiduría. Por eso la sabiduría dice, hay sabiduría en los ojos, oídos, nariz, boca. Por eso dentro del budismo tiene 6 sabidurías, ¿ya? O 6 paramitas. Empezamos a desarrollar cuando somos más cuidadosos. También empezamos a desmenuzar todo lo que está equivocado en nosotros. Tenemos convicciones y prejuicios desarrollados en función a sentimientos completamente equivocados a veces. Entonces, ¿cómo solucionamos el día de hoy? Hay que mirar dentro de nosotros dónde está mal. Y cuando miramos, cuando se presenta, por eso les dije hace un rato, o sea, si estás sentado meditando, puede ser satisfactorio, pero muchas veces, muchos sentimientos y emociones se presentan cuando conoces a la persona, se te levanta el resentimiento y dices, y estás pensando, ¿por qué me molesta la presencia de esta persona o por qué me molesta la actitud de esta otra? Entonces, naturalmente está saliendo de uno mismo, ahí agarramos con pinza nuestro sentimiento y lo valoramos. ¿Entiendes el punto? O sea, empezamos a estudiar. Para pedir sabiduría es necesario estudiar más. Evaluamos y valoramos las enseñanzas de los santos porque nos dan perfiles de dónde pueden estar las fallas en nuestro comportamiento. En los libros no hay sabiduría. La sabiduría se despierta en nuestro interior. ¿Qué han dejado los santos en los libros? ¿Por qué digo no hay sabiduría? Porque el libro no puede actuar. La persona, al entender los libros, va a desarrollar en sí mismo sabiduría. Decimos sabiduría porque la persona tiene un límite en su propia conducta. Incluso un libro tan santo como la Biblia puede usarse sin límites, ¿sí o no? Hasta el día de hoy es una herramienta política.
Entonces, el libro no puede transformar a la persona. La persona transforma a la persona cuando entiende las razones. El libro o los libros canónicos son herramientas del cielo para que la persona pueda entender, pero para eso necesita estar despierto. Por eso dice aprender a estudiar. Una cosa es yo sé estudiar y aprender a entender, a observar si uno mismo es caprichoso o uno mismo es sinvergüenza o uno mismo es, ¿qué quiere decir? Se oculta, ¿se entiende? Uno mismo tiene su propia conducta. Y cuando uno empieza a entender dónde está la falla, empieza a trabajar ese punto, porque es como recoger con pinza el oro puro que está. Por eso se dice también las 7 emociones esos son 7 sustancias preciosas, y te dicen los libros, oro, lápiz azul y diferentes cosas te dicen. Entonces, ¿a qué se refiere? No esas sustancias como el oro, se refiere al comportamiento de la persona que se ha desarrollado como oro puro. Entonces, ese proceso, aprender a estudiar también es cada día. Aprender a estudiar no es yo leo solamente el libro, lindo. Pero, o sea, aprender a estudiar es, tú estás estudiando y empiezas a entender las razones que han tenido los santos. Pero ¿cómo puedo entender? Yo no soy santo, eso es verdad. Pero cuando empiezas a practicar los límites, ya sabes dónde está el problema. ¿Por qué no puedo ver? Ya puedes ver. Para pedir serenidad debemos controlar nuestros sentimientos. Hay que cuidar los límites para que nuestro comportamiento sea sereno, se tenga tranquilidad al conectar con los demás. Si no puede controlar uno mismo los sentimientos, entonces no puede controlarse a sí mismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? Con eso vamos a terminar. Si no hay alguna pregunta.